A continuación, Charlando con Elizabeth. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de este su programa Charlando con Elizabeth. Esta tarde vamos a abordar un tema de coyuntura importante que tiene relación justamente con la crisis dentro del movimiento gobernante Alianza País. Y para eso contamos con un invitado muy importante, el doctor Ramiro Rivera. Le voy a invitar, Ramiro, a chequear un pequeño video que pone en antecedente justamente el tema que vamos a abordar esta tarde. Charlando con Elizabeth. La división interna del movimiento Alianza País se hizo evidente al poco tiempo desde que Lenín Moreno asumió su cargo de presidente de la República. Dentro de las filas de AP están marcadas dos tendencias: los que apoyan al expresidente Correa y quienes defienden las iniciativas del actual mandatario. La postura del presidente Lenín Moreno ante las supuestas implicaciones del vicepresidente Jorge Glass en actos de corrupción marcaron grandes distanciamientos y repercutió en la renuncia de varios miembros del gabinete a sus cargos. Las divergencias al interior del movimiento se ahondaron con el llamado a consulta popular, que incluye preguntas relacionadas con la reelección indefinida y el cese de funciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. El gobierno estuvo buscando la división del bloque. Llevar adelante la propuesta política de la oposición de la derecha, que perdió las elecciones, no la ganó, sino que la perdió, es uno de los elementos principales que ha provocado un desconcierto. La crisis marcó su punto de quiebre cuando parte de los directivos de Alianza País proclamaron como nuevo presidente del movimiento a Ricardo Patiño. La pérdida inmediata de su dignidad como presidente del movimiento Alianza País, el señor Lenín Moreno Garcés. Aduciendo que Lenín Moreno en algunas ocasiones incumplió normativas del régimen orgánico del partido. Ante esta resolución, un tribunal ordenó medidas cautelares para garantizar los derechos constitucionales de Moreno, dejando sin efecto la decisión de algunos miembros del país. Voces de rechazo y apoyo no se hicieron esperar. Rechazo absoluto a la decisión arbitraria, inconstitucional e ilegal. A esta voz se sumaron la vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña. Obviamente desconocemos tamaña arbitrariedad. Le separamos de la presidencia y luego convocar a la Comisión de Ética para que siga el proceso. Es decir, primero te sanciono y después llamo a la Comisión de Ética. Por otra parte, el expresidente Rafael Correa defendió el nombramiento de Patiño y conminó a ratificar esta decisión en una convención nacional del partido. Charlando con Elizabeth. Justamente para tratar este importante tema, nuestro invitado de esta tarde es el doctor Ramiro Rivera, vicepresidente del Congreso Nacional del 2003 al 2005, también presidente de la Democracia Popular en el año 2004 y actualmente catedrático universitario y analista político. Muchísimas gracias, doctor Rivera, por acompañarnos esta tarde. Y fundamentalmente lo que queremos con usted conversar es lo que hemos visto como un preámbulo, una crisis en un movimiento gobernante en la cual no solamente ya las diferencias se dan por los temas puntuales dentro de una agenda de gobierno, sino incluso por el estilo que el presidente Lenín Moreno está marcando de aperturar su gobierno al diálogo con movimientos y con otras agrupaciones que en años anteriores realmente no se había realizado. Desde la experiencia que usted ha vivido justamente de un partido que ha tenido conflictos, que ha tenido problemas, que ha desaparecido durante los siguientes años de una gestión gubernamental, ¿cómo usted podría darnos un vistazo general de lo que ahora está pasando en el movimiento Alianza País? Gracias, Elizabeth, por la invitación. Bueno, a mí me parece que lo que está sucediendo es una repetición de algunos episodios de la historia, sobre todo para la generación cercana a la mía. No nos olvidemos del conflicto entre Asad Bucarán y Jaime Roldós del CFP. Bucarán creía que le había puesto en la presidencia a Roldós y que él iba a ejercer el poder. Ahí hubo un conflicto, se creó el PCD y el CFP quedó fragmentado en 1000 pedazos. Y además igual desaparecido, claro, igual en partidos como Izquierda Democrática. Acuérdese usted los conflictos de liderazgo entre el doctor Rodrigo Borja y Raúl Vaca Carbo,
que provocaba más de una vez tensiones, o los conflictos al interior de la democracia popular, o de el partido del coronel Gutiérrez. De tal manera que un problema que tiene la política no solamente ecuatoriana, sino la política latinoamericana, es que tiene un componente enorme de personalización de la política. Es un continente, y particularmente el Ecuador, donde en la política usted no discute temas, sino discute personas. Generalmente cuando se produce debates, antes que debatir sobre ideas, usted escucha insultos, agresiones verbales o adjetivaciones. Y el conflicto entre quien deja el poder y quien entra el poder también se ha producido en América Latina. No se olvide el problema entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. Uribe creía, como que Santos fue su ministro, que le encargaba la presidencia y que él quería seguir teniendo el poder. Algo parecido en España, entre el jefe de gobierno Rajoy y el expresidente José María Aznar. De ese tipo de ejemplos podríamos dar a lo largo de la historia de América Latina y particularmente del Ecuador. Pero creo que deben quedar algunas cosas claras. La una, que si alguien tiene una legitimidad democrática que se desprende de un triunfo electoral, aunque en su momento haya sido cuestionado por otros actores políticos, es el presidente Lenín Moreno. Pero el problema es que daría la impresión que el expresidente Correa no se da cuenta que ya no es presidente. Pero el gran problema del presidente Correa es que como acumuló tanto poder, un inmenso poder, un inconmensurable poder, al extremo que en algún momento decía que era jefe de Estado, de gobierno y jefe de todas las funciones del Estado, que ha perturbado y no le ha permitido al presidente Moreno gobernar con su propia agenda. Un último elemento, me parece que hay un déficit de comprensión de cómo funciona una democracia para ciudadanos como el señor Patiño o la señorita Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea, que no comprende que Lenín Moreno, no siendo presidente de un movimiento político, sobre todo es presidente de todos los ecuatorianos. Fíjese usted que en el video le imputan de que en el ejercicio del gobierno descuida sus obligaciones de militante. Es que él no es presidente para los afiliados de Alianza País. Es que Lenín Moreno ha entendido, a mi juicio, con mucha claridad, por su personalidad abierta, proclive al diálogo, a los acuerdos políticos, de que él es presidente de todos los ecuatorianos. Uno de los problemas que determinó que en Europa y particularmente en Italia se estigmatice la deformación de los partidos en la denominada partitocracia es precisamente cuando el militante mezcla el interés del partido con el interés nacional, cuando no sabe distinguir lo que es un partido como una entidad política independiente de la sociedad civil y lo que es el Estado, que corresponde a todos, en este caso los ecuatorianos. Usted ha hecho unos antecedentes valiosísimos y creo que en ese espejo deberíamos mirarnos quienes actualmente hacemos gestión política, pero parecería ser que no se ha asimilado esa experiencia, porque en este momento las diferencias dentro del movimiento de gobierno han llegado a un punto, yo diría, de tensiones importantes que podrían terminar en una ruptura y en una separación y en un debilitamiento. Y efectivamente no es el debilitamiento de un partido ni un movimiento cualquiera, sino del movimiento gobernante. En este sentido, ¿a quién le puede interesar más una ruptura del movimiento Alianza País? A todo aquel que quisiera el fracaso del gobierno del presidente Moreno. Pero si hacemos una pregunta más amplia, ¿a quién le interesa que Lenín Moreno tenga éxito en la jefatura del Estado? Yo diría a la absoluta mayoría de los ecuatorianos que piensan con sensatez, sin fanatismos, sin venganzas ni resentimientos. A mí me parece que no hay que ser ni futurólogo ni mago para advertir que será inexorable una escisión al interior de Alianza País. Sobre todo, diría yo, por el temperamento del todo o nada, por el temperamento maniqueo y excesivamente radical de Rafael Correa y de un grupo, diríamos, de
fanáticos, por decir lo menos, de seguidores apasionados, cuyos cerebros se han calentado en un momento en que ameritaba serenidad para enfrentar la crisis interna. Yo veo inexorablemente inevitable una escisión, porque por la personalidad del expresidente Correa. El expresidente Correa no creó nunca en el diálogo, ni en el acuerdo, ni en el consenso. Contrario senso a la personalidad de Lenín Moreno, que es un hombre que cree que la política es un diálogo. Ese diálogo, que es deber de cualquier gobernante racional, democrático, que reconoce la diversidad y la pluralidad de un país, fíjese que es calificado como una especie de pecado por el señor Patiño. Entonces, para el señor Patiño, dialogar con el resto de ecuatorianos es muy malo. Para el señor Patiño, ser empresario, ser de las cámaras, ser negociante, importador, industrial, es un pecado mortal. Y no es así. Tenemos que comprender que vivimos una sociedad plural, una sociedad diversa, en el que podemos tener ideas distintas, discrepancias, pero que por sobre encima de eso tienen que haber valores del bien común, un sentido de pertenencia a lo que queremos que sea nuestro país. De tal manera que, por un lado, si el presidente Lenín Moreno quiere conservar la legitimidad que ha acumulado en estos pocos meses de su gestión gubernamental, estaríamos obligados a seguir una línea propia de diálogo, de revisar políticas económicas que han fracasado y de implementar la reforma política. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y vamos a retomar este importante diálogo con el doctor Ramiro Rivera justamente sobre el tema de la crisis en el Movimiento Alianza País. Charlando con Elizabeth. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Charlando con Elizabeth. Y justamente sobre los temas que diría han venido a tensar más esta relación dentro del movimiento de gobierno, están dos temas importantes. Justamente la salida a la luz de una cantidad de actos de corrupción que el presidente Lenín Moreno inclusive ha ido mencionando, y el llamamiento a una consulta popular en donde dos de estas preguntas son realmente sentidas como direccionadas para quien dirigió el país durante todos estos 10 años que han precedido a este inicio de la gestión de Lenín Moreno. ¿Estos son, yo diría, buenos pretextos como para seguir tensionando la cuerda, o son parte de este proceso justamente de los nuevos liderazgos que dentro del movimiento deberían irse dando? Si alguien ve con simplismo y con poquísima inteligencia y estigmatiza la convocatoria a consulta popular como que había tomado la agenda de la derecha, es una visión bastante reducida, poco inteligente y grandiosamente simple para analizar este problema. Me parece que al contrario, Lenín Moreno habría perdido un buen tiempo útil para convocar a la consulta. Tal vez debió haberlo hecho inmediatamente. A mí me parece que debía haber sido de manera absolutamente inmediata, porque ha tenido toda la legitimidad que le da diríamos, la simpatía, la opinión de la mayoría de los ecuatorianos. Y esa consulta me parece que es buena para el Ecuador. La reelección indefinida en toda la historia del Ecuador se ha producido solamente 2 veces. La una con la famosa constitución que se estigmatizó ante la historia como la carta negra de Gabriel García Moreno,
que es el que se instituyó las reelecciones ad infinitum, sucesivas y permanentes, con la reelección permanente que aprobó el presidente Correa. Solo dictadores como Trujillo, dictadores como los Stroessner, como la familia Duvalier en Haití, acuérdese del Papadoc, del Baby Doc, han sido dictaduras que han pretendido perennizarse ad infinitum en el ejercicio del gobierno. Una democracia presidencial es una democracia que se caracteriza por la alternabilidad. Solamente la alternabilidad le permite a un país generar una clase política renovada. Y ahora bien, si el espíritu de la Constitución de Montecristi fue una sola reelección del presidente, el haber ido por la trampa de la enmienda para instituir una reelección indefinida es contradecir la voz del soberano y el mandato supremo de los ciudadanos en la consulta popular que legitimó esa Constitución del 2008 en Montecristi. Sin embargo, hay este momento como una postura de defensa a ello, en virtud de que se manifiesta de que esos son derechos ganados y que la Constitución ya no podría ser regresiva en derechos, y la otra que tiene referencia fundamentalmente con todas estas acciones importantes que se han venido realizando en función de mantener, yo diría, la opción de candidatizarse más lo que se dice la reelección indefinida, porque en realidad no es una reelección indefinida, sino una opción de ser candidato sucesivamente y que sería el pueblo el que se manifieste. Bueno, si alguien habla de regresión de derechos, probablemente porque no conoce lo que es la democracia. Bueno, ese es el discurso generalizado de quienes defienden esta posición. Lo he escuchado al señor Patiño, a la señorita Rivadeneira y alguna otra asambleísta, me parece que la señora Aguiñaga, me parece. Bueno, son voces interesadas. Son voces que a mi juicio no tienen una concepción integral de cómo funciona una democracia. Es más, llegan, yo diría, al extremo de, perdóneme por la expresión, de la ignorancia, el comparar la reelección del sistema presidencial con las 4 elecciones de Merkel. Es que ellos no saben que Angela Merkel no es elegida presidenta. Saben que en Alemania hay un presidente de la República, que es el jefe de Estado, y la canciller federal, que solamente es elegida por la coalición, que ganando las elecciones se ponen de acuerdo en el Parlamento alemán, en el Bundestag. No pueden confundir la reelección de Angela Merkel, de Helmut Kohl o de Konrad Adenauer con el apetito de reelección al infinito de un caudillo sudamericano. Es que la equivocación es bastante torpe. Es que ahí, yo diría, hay un déficit de inteligencia cognitiva para calificar o visualizar lo que es una democracia. ¿Cómo puede catalogarse como un derecho el privilegio de una persona en perjuicio de 15 millones de ecuatorianos? ¿Usted cree que en una reelección hay igualdad de competencia en un proceso electoral? Cuando quien ejerce el poder utiliza el Estado como maquinaria de propaganda, cuando tiene ventajas de espacios, es que la competencia se vuelve inequitativa. Además, ¿dónde queda todo este tema de una acción participativa y de nuevos liderazgos si no hay las opciones de que se vaya generando esta renovación de la clase política que usted hacía mención? Acuérdese que el propio presidente Correa, creo que en el 2010 o en el 2012, declara y dice que es importante la alternancia en el ejercicio del poder, que eso es lo que distingue a una democracia. Pero lamentablemente quien accede al poder generalmente se enseña en el poder, se vuelve parte del poder y tiene una visión propietarista o diríamos patrimonialista del ejercicio del poder. La reelección vitalicia es una institución dictatorial. O si no, yo les invito a estos expertos en democracia que me citen un autor respetable, un caso
de democracia en América Latina donde se reivindique la reelección indeterminada. Por supuesto que lo hizo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, manejada por Chávez y ahora por Maduro. Claro, hay solamente tres casos ahora, claro, ¿no es cierto? Venezuela, Colombia y Nicaragua. Colombia Perdón, no. Venezuela, Nicaragua, Ecuador y lo intenta perdón, en Bolivia. Así es, sí. Porque en el caso, por ejemplo, de Colombia, cuando el presidente Uribe había sido 2 veces candidato y quería reformar la Constitución, se paró o se chocó con una Corte Constitucional que no le dio que paso. tiene el nombre de Corte Constitucional, que le dijo, señor, esto es inconstitucional. Y en Bolivia esto también no se puede. acaba de Pero perder por supuesto, la acuérdese opción que el Evo propio Morales. plebiscito que convoca el coronel Chávez en el 2017 lo pierde. Y luego convoca en una mejor circunstancia económica y gana con muy poco. Además, los 3 ejemplos que están este rato vigentes con reelecciones indefinidas no son los mejores ejemplos en los que nos podemos mirar son como modelos ecuatorianos. autoritarios, son modelos autocráticos, son modelos de lo que podríamos llamar de absolutismo presidencial, que tiene más semejanza con los absolutismos medievales que con una democracia moderna. De tal manera que la reelección no está asociada, la reelección digo vitalicia, indefinida, no está asociada en ninguna parte del mundo con el presidencialismo alternativo. Está asociada con el apetito de perennizarse en el ejercicio del poder. Vamos a hacer otro corte comercial y enseguida retornamos con la entrevista. Charlando con Elizabeth. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Charlando con Elizabeth. De hecho, el inicio de este nuevo periodo bajo las riendas de Lenín Moreno ha iniciado un nuevo estilo también de la gestión política que se contrapone bastante con el estilo que acabamos de pasar. Estos 2 estilos han hecho también que reaccionen internamente los militantes dentro del Movimiento País, unos a favor pues del exmandatario y otros en adhesión al actual, sin que eso represente ningún gesto de deslealtad ni de traición como se viene aseverando. Sin embargo, estas diferencias y estas realidades tocan en un momento determinado ya tensiones que podrían llevar a una ruptura ya real del movimiento y cómo esto puede afectar a la gestión del gobierno de Lenín Moreno, al ser él el presidente, además de los ecuatorianos y del movimiento Alianza País. Yo estoy seguro que Alianza País no habría ganado las elecciones si el candidato no hubiese sido Lenín Moreno. Lenín Moreno era el mayor activo político y electoral del movimiento El que más Alianza posibilidades País. tenía. Estoy seguro que si el expresidente Correa, que logró una hegemonía absoluta al interior de su movimiento en el ejercicio de la presidencia, lo cual es una consecuencia inevitable del ejercicio del poder, le habría dado libertad a Lenín Moreno para que escoja su binomio, estoy seguro que no habría sido el señor Glass. Y si le habría dado libertad para que organice las listas, estoy seguro que algunas de las devotas del presidente Correa no habrían llegado a la asamblea por su propio prestigio, sino por el arrastre de la candidatura de Lenín Moreno. En la medida en que el conflicto es de 2 personalidades, sobre todo por la personalidad del expresidente Correa, que es una personalidad motivada por el odio, por el resentimiento, por la soberbia, por la prepotencia,
yo veo que será inevitable la escisión o la fragmentación del movimiento Alianza País. Y no sería la primera. Hemos citado el caso del CFP, me olvidaba decir el caso del PUR con Sixto Durán Ballén, de la izquierda democrática, de la democracia popular, solamente en movimientos con un líder todopoderoso, como fue el Partido Social Cristiano con León Febres Cordero o el PRE con Abdalá Bucaram, lograron cohesionar sus filas. En este caso es obvio, creo yo, que la mayor parte, la absoluta mayoría del bloque se irá con el presidente en el ejercicio de las funciones, sobre todo si hay una visión de responsabilidad para con el Ecuador. Y no descarto obviamente de que un grupo pequeño de devotas seguirá guardando fidelidad eterna con el expresidente Correa. ¿Cuál sería el escenario si es que quienes están al mando de la dirección operativa cotidiana de Alianza País tal vez no tomaban partido de una de estas posiciones y tenían una visión de más consenso, de tal vez de más diálogo, para evitar que estas pugnas se hagan tan evidentes y traten, yo diría, de buscar un mecanismo de diálogo general sin estos epítetos y sin estos cuestionamientos a quienes pues decidieron pasar al lado de Lenín Moreno en visión de justamente de lo que es del país y de la responsabilidad que se tiene hacia adelante con los ecuatorianos? Es que cuando la lógica del belicismo, cuando la lógica de la guerra, cuando la dialéctica de la guerra usted le traslada a la dialéctica de la política, no es posible neutralidad alguna. Y claro, cuando hay personalidades neutrales por su temperamento, por su serenidad o ecuanimidad, la gente cree que la gente está bailando. Generalmente cuando se bipolarizan los conflictos, o es de noche o es de día, o son los buenos o son los malos, o es el que ostentó el poder o es quien ejerce el poder, de tal manera que aquí están enfrentados dos líderes de un partido con una pequeña y simple diferencia, de que el uno está encerrado en un ático y tiene solamente el Twitter como instrumento de perturbación, pero el otro está en el ejercicio del poder, pero con algo más importante, conminado y obligado a resolver el problema político interno y segundo, obligado a enfrentar la crisis económica antes que la economía vuelva en 1000 pedazos. De tal manera que en la segunda opción es obvio que vaya a tener una mayoría. Lo importante es que el presidente Moreno en el futuro, con una decisión que se produzca en Alianza País, no pueda ser ni chantajeado ni condicionado por otras organizaciones políticas en el seno de la Asamblea. Pero le toca duro, le toca difícil. No es un escenario fácil en todo caso. Qué pena, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo y realmente es un diálogo interesante. Doctor Rivera, gracias por su tiempo. Gracias. La experiencia y su trayectoria obviamente nos hace ver con mucha más claridad todo lo que está pasando ahora. Y queridos amigos, a ustedes esperamos pues como siempre nos sigan semana a semana en este programa Charlando con Elizabeth y analizando los temas de coyuntura. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.